Bueno, igual cualquier cosa, pues estoy pendiente. De pronto me colaboras. Desde la Secretaría de Integración Social, pues ha dado como la libertad a cada uno de los profesionales pensarnos, imaginarnos cómo quisiéramos aportar de diferentes formas a la comunidad. Y creo que en una de las apuestas más grandes ha estado el tema de la escuela de padres, la escuela de generación vital, entendiendo que esto no es que las escuelas de padres cuando surgen no surgen como un escenario donde yo les enseño a ustedes cómo ser papás, eso sería lo más inaudito del mundo, sino más bien como unos espacios de intercambio. A través, digamos, de las diferentes experiencias, muchos padres nos han colocado mucha información, muchas experiencias, muchos aprendizajes fuertes en temas de cómo ejercer la parentalidad. Y eso es algo que, digamos, venimos acá y que tratamos como de compilar y organizar para tratar de identificar prácticas adecuadas. Y el día de hoy traemos un tema muy puntual, que es el tema de pautas de crianza. Pero entonces yo quiero que primero ustedes, alguien de las personas que está conectada, me diga para ustedes qué es una pauta de crianza, cualquier persona que esté conectada. Las pautas son como los fundamentos para generar una crianza, ¿no? Como las Sí, bases que nos dieron nuestros padres para transferir a los hijos que tenemos ahora. ok, muy bien, digamos sería como esa parte generacional, como que algo Sí, que viene desde nuestra historia y que nuestra historia nos ha ayudado a transmitirla a una siguiente generación. Muy bien, así es. Luis Gerardo. ¿Alguna otra persona que tenga por ahí más o menos en el aire la palabra pauta de crianza? Por ahí veo varias personas conectadas. Muy buenas noches. Buenas noches, Diana. Bueno, yo considero que las pautas de crianza vienen siendo como esas normas que se establecen dentro de una familia con el Ajá. objetivo de formar a esos integrantes Ujú. que puedan tener una relación adecuada en sociedad y dentro de la Ujú. misma familia. Ok, entonces aquí, muchas gracias, Viviana. Entonces aquí veríamos no solamente que la pauta de crianza es como dentro de la familia, sino que también se proyecta a los demás entornos y entre esos pues a nuestra propia ciudad, a nuestro barrio, a nuestra comunidad. Muchas gracias, Viviana. Ahí vamos viendo como dos conceptos que se van complementando. Alguno es y el otro no es, más bien creo que es como un punto de varios conceptos. Entonces vamos a hacer un ejercicio pequeño. Voy a soltar como unas preguntas y quiero que me respondan como de la forma más honesta, tranquila, que puedan decirlo. Lo primero que se les venga a la cabeza. ¿Listo? Entonces, voy a hacer una pregunta. ¿Por qué es tan importante ser amigo de los hijos? Para generarles confianza. Para generar confianza. ¿Alguien, ¿alguien más? Para que se sientan seguros. Perdón, por acá alguien de Samsung primero y luego Porque Vanessa. para que nos cuenten cómo se sienten Para ante contar cualquier cómo se sienten. situación. Ok, muy bien. Vanessa, ¿iba a decir algo? Pues parecido, buenas noches, qué pena, parecido a la confianza, pues generarles como esa seguridad y que ellos sientan como ese refugio en nosotros. Ok, muy bien. Ahora, aquí es donde a veces vienen las preguntas de trampa. Ahora quiero preguntarle a alguien, ¿alguien no está de acuerdo con que un papá no debe ser el amigo de los hijos? Cuando hablo papá, mamá, cuidador, tío, tía, abuelo. Hola, buenas noches. Buenas noches, Angélica. Gracias. Sí, pues la verdad considero que como amigo como tal, no. Siempre va a haber una empatía, sí, una confianza con los hijos, pero una amistad como tal no, porque se empiezan a perder los límites que tenemos como figuras de autoridad y cuidadoras con ellos.
Muy bien, Angélica. Claro, aquí hay un tema importante. Muchas veces los papás y las mamás quieren tener ese tema y siempre dicen, yo quiero ser amigo de mi hijo. Ahora yo les pregunto a ustedes ahora tienen un rol de papá, de mamá, de cuidador hablo pues de como de toda la población. ¿Ustedes con sus papás eran amigos? ¿Sus papás o mamá? No, ¿Ustedes les contaban absolutamente todo lo que les pasaba a sus hijos? No, no, Entonces, ustedes a sus papás no les contaban todo, pero ustedes como papás quieren saber todo de sus hijos, ¿cierto? sí, Ahí es exacto. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder aquí? Aquí está esa difusión entre lo que es el rol del papá y lo que es el rol del amigo, entendiendo que a veces creemos que al ser amigo va a haber suficiente confianza, nos va a contar absolutamente todo, va a empezar a manejar muchas otras situaciones, te van a contar absolutamente todo. Y a veces esto no es necesariamente bueno. La confianza es una cosa, conocerse todo es otra. Ustedes no le van a contar exactamente cuando ustedes se iban, cuando ustedes paseaban, cuando ustedes se encontraban con el novio, con la novia, sobre todo si el papá o la mamá eran demasiado estrictos. Es decir, ahí empiezan a aparecer otras cosas y ahí uno veía al papá muy diferente a lo que es un amigo. Y siempre aquí yo voy a mencionar esto. Amigos tú encuentras en muchas partes. Algunos encontrarán verdaderos amigos por cantidades, otros encontrarán agarraditos pues con una manito, contaditos, pero normalmente los papás y las mamás son digamos, son únicos, son los que son, y las relaciones tienen que trabajarse y tienen que quedarse con fuerza. Entonces, si bien es importante construir confianza con los hijos, siempre esto nunca debe partir de que quiero ser amigo de mi papá. Entonces, ahora les hago otra pregunta. Si yo me comparo como papá, ¿cierto? Todos ustedes se comparan como papás. Con sus papás, ¿ustedes cómo se ven? ¿Se ven como mejores papás o peores papás? ¿O mejores en qué? De pronto peores en qué. Alguien así que nos dé como su opinión. Hola John, ¿cómo estás? Tienes el micrófono apagado. Ya, Hola John. hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Cuéntame. ¿Qué te cuento qué? Bueno, la pregunta es muy sencilla. ¿Ustedes como papás cómo se ven? ¿Mejor que sus papás o peor que sus papás? ¿En qué de pronto mejor? ¿En qué de pronto peor? ¿Cómo? Disculpa, es que me está entrando una llamada y no te escuché bien la pregunta, qué pena. Listo, tranquilo. ¿Ustedes como papás cómo se ven mejor? ¿Ustedes se ven mejor que sus papás en el rol de ser papás? ¿Ustedes como papás son mejores que sus papás? ¿O son peores que sus papás? ¿O de pronto en qué? Porque no es en todo sentido. ¿En qué crees que eres mejor que tus papás? ¿Y en qué cosas crees que de pronto no estás fallando? Pues, ¿qué te digo, hombre? Hay muchas circunstancias en las que, pues, es que muchas veces, ¿cómo te explico? Pues, sino que uno como muchas veces quiere darle y tenerle las cosas como al niño, que uno pues, que el papá pronto no le pudo dar, y de pronto uno en ese ámbito se cree pues como el mejor, ¿ya me entendés? Pero pues eso no limita pues de lo que los padres también le haya pues, dado a uno. Lo importante a uno de los padres es que darle una buena educación, darle un buen ejemplo, un respeto hacia las otras personas, ser una persona pues relativamente pues bien. Pues eso yo pienso, ¿no? Pues Claro, John, me alegra tu intervención y que es muy sincera. A veces, digamos, queremos dar de más, queremos compensar de más. De pronto los papás de uno le dan un par de zapatos, dos pares de zapatos. Aquí empiezan a pasar otras cosas. Por ejemplo, los padres y las madres de ahora son buenos, son peores que la generación anterior. Y aquí es donde viene ese concepto que nos decía hace un rato
Vanessa, creo que fue, Viviana, perdón, y Vanessa, que es que hay un tema desde que generacionalmente puede que las cosas vayan cambiando, pero no necesariamente quiere decir que sean peores. Si yo me coloco a hablar de los papás de antes, los papás tenían una capacidad, digamos, de ser muy contundentes, y ellos empezaban a ver que habían ciertas cosas de antes que funcionaban, que ahora los papás de pronto se les ha perdido un poco, pero que se puede recuperar. Entonces, esto nosotros lo llamábamos, con algunos padres le llamamos, esos son como los poderes de ser papá. Y existen básicamente 3 poderes para ser papás. Les voy a explicar estos poderes. Entonces, en pautas de crianza existen 3 poderes. Y el primer poder es el poder de la palabra. ¿Qué es lo que quiere decir el poder de la palabra? Alguien que me lo diga así rápidamente. ¿Qué creen que es el poder de la palabra? Que hay que tener cuidados muchas veces lo que uno habla delante de los niños, porque ellos son como una esponjita y lo absorben todo, y pues es como, de ahí parte como el ejemplo de como padre de uno, ¿no? Claro que sí, muy bien, John. ¿Alguien más tiene algo que decir frente a lo que es el poder de la palabra? Incluso Gisette, que yo sé que es la psicóloga del hogar infantil, pues una vez en Dagua escuché a un señor que decía, es que a veces los papás no nos damos cuenta y podemos terminar diciendo frases destructivas, queriendo hacer algo bueno, terminamos diciendo algo destructivo. Un ejemplo de las frases que él decía era, a veces terminamos diciendo, estudie para que sea alguien en la vida. Entonces, ¿qué quiere decir? El que no estudia no es nadie, el que se salió a estudiar o de pronto tuvo alguna dificultad o de pronto hay un montón de situaciones y no sigue estudiando, entonces quiere decir que no es nadie. Entonces ahí es donde debemos empezar a entender que a veces que nada más por existir todas las personas ya somos alguien y somos alguien muy valioso. Entonces digamos a veces hasta incluso en las frases aparentemente inocentes, buenas, bien intencionadas, a veces sin querer también metemos como algunas cosas que terminan como discriminando, separando, tratando como enaltecer a uno por debajeando a otro. Entonces también a veces las palabras tienen que ser muy bien manejadas. ¿Qué sucedía con las generaciones anteriores? Yo quiero siempre hacer como ese paralelo porque es que quiero que ustedes, además de ser padres, ustedes fueron hijos. Si algún momento un papá de ustedes les decía, no me sale hoy, ¿qué pasaba? Pues no podíamos salir. Y si ustedes salían, ¿qué pasaba? Fue la fija. Exacto, siempre había como ese tema. Entonces, por ejemplo, ahí vemos un ejemplo. Aquí obviamente no voy a estar siempre haciendo el paralelo de en el pasado qué funcionó, que obviamente no es la forma adecuada, pero funciona. Y uno dice, pero es que antes los castigos funcionaban, los papás decían y cumplían. Sí, y por ejemplo en este caso, se le dice no salga, salí, ¿qué pasó? Pela fija. Eso fue lo que, como lo que pasaba en este caso. Pero entonces, lo puedo contar de una forma muy sencilla. Alguna vez yo conocí a un señor, el señor se veía súper rudo, bravo, enojado. ¿Hay algún niño o un hijo de ustedes que se llame Santiago? Es que yo solamente me sé el ejemplo con Santiago y le cambio el nombre de pronto, de pronto pues como que me confundo. Entonces el señor siempre decía, mientras yo estaba en visita, él decía, no, mi hijo es muy bueno, no sé qué, él ordena juguetes, tal cosa. Y él era, Santiago, no te vas a salir. Era un niño de 2 años y medio. Santiago, no te vayas a salir si no le pego. Y la carretera está ahí afuera, está en la sala. Y el niño iba saliendo, vea, que si tal cosa le pego. Durante 30 minutos yo creo que le habrá hecho unas 12 veces ese niño que le iba a pegar y nunca le pegó. Ahí yo estoy diciendo, menos mal ahí el señor tiene una falta de palabra impresionante. Pero pues cuando uno promete algo hay que cumplirlo. Obviamente aquí no estoy haciendo ninguna apología a que castigue a un niño pegándole, pero sí de que a veces la palabra es tan importante que a nosotros se nos olvida ser cumplidos. Entonces, por ejemplo, para que se desarrolle el poder de la palabra, hay como unas claves. Primero deben basarse en la única y total verdad. Muchas veces los papás solemos mentir y decimos, si tal cosa, le van a aplicar una inyección. Si tal vaina, lo llevan del psicólogo. Si tal cosa, pues lo digo porque soy psicólogo, entonces a veces mucha gente le ha metido terror
A uno incluso, no sé si a Giselle le pasa, que algunas veces llegan y dicen, si se sigue portando mal, la voy a llevar donde la psicóloga, pues dentro del hogar infantil. Y entonces a veces dice uno, no, venga, pero es que nosotros no castigamos, no somos malos, nada de eso, sino que debemos entender que debe haber una verdad en esto y no podemos mentirle al niño, no, que lo viene a coger el loco o que se lo llevan tal persona, sino que a veces hay que ser un poco más honestos. Siempre hay que ver a los niños en una relación, si no es bien de amigos, si al menos verlo como una persona. Y si los vemos en función de personas, pues siempre a los niños los vamos a ver como los seres que son seres que se están construyendo constantemente, que como decía John Frey, son una esponjita y ellos todo lo aprenden, absolutamente todo lo aprenden, lo bueno y lo malo, sino que a veces uno dice, aprenden más fácil lo malo, pero es porque nosotros como que somos más contundentes con eso. Un niño cuando ve que un papá habla bien, eso le sirve de ejemplo, pero un papá llega y suelta la grosería, la suelta con tanta gana, lo suelta con tanta energía, que eso impacta un poco más al niño y es más fácil que el niño se acuerde de esa mala palabra, y si esa mala palabra pues no se la corregimos en el momento, nos reímos de la situación, básicamente lo recompensamos por estar diciendo una mala palabra, pues automáticamente pues el niño va a creer en su imaginario que eso está bien. Acuérdense, los niños están abriendo su conocimiento a muchas cosas. ¿Listo? Entonces siempre debemos partir de una verdad. ¿Y la verdad qué quiere decir eso? Pues que la verdad tiene que ser como ser aterrizado en el contexto, explicarle las cosas, si no puede salir, decirle por qué no puede salir, si va a salir o debe pasar algo, pues explicarle por qué, si lo van a vacunar, también irle explicando por qué, que es algo bueno para él, para que no se enferme, o si de pronto se enferma, pues no le va a dar tan duro. Entonces la idea siempre es como llevarles con eso y siempre tratarlos con mucho respeto. Segundo, debe ser corta y contundente. Para todos los que están acá, yo sé que alguna vez la mamá o el papá eran las personas que daban cantaleta, y la cantaleta es el peor enemigo de la comunicación con los hijos. ¿Por qué? Porque la cantaleta, cuando se vuelve larga y cuando se vuelve constante, ya en algún momento deja de ser palabras y se vuelve un sonido de fondo. No sé si ustedes alguna vez de muchachos les pasaba que su mamá les decía, ustedes están en la sala y de repente ella decía, voy a ir a donde doña Pepita, y si viene alguien a preguntarme, le dice que le dejé tal cosa en tal lugar. Y ella se iba y ustedes ni se acordaban qué fue lo que les dijo, a pesar de que las palabras las pudo haber dicho con toda la claridad. Y es que a veces el cerebro humano es tan maravilloso que tiende a ir borrando el ruido. ¿Alguna persona aquí es de zona rural? ¿O ha vivido en el campo o demás? O al menos ir un tiempito no sé, un fin de semana. Sí, yo viví un tiempo en el campo. Listo, de pronto yo no me dejo equivocarme. Cierto que a veces el cambiar los sonidos de la ciudad a los sonidos del campo son diferentes y las primeras noches uno no se acostumbra a escuchar todo eso. Totalmente distinto, diferente. Es decir, todo sonido al ser nuevo es un sonido nuevo y toda nuestra atención está allí. Cuando los sonidos después de un tiempo empiezan a ser constantes, frecuentes y demás, nuestro oído algún día ya lo empieza a ignorar, y eso pasa con la cantaleta. Pues casi siempre pasa más con las mamás. Los niños en algún momento llegan a ese punto donde la mamá les alegará y les dirá un montón de cosas, pero los hijos ya han apagado ese tema. Se los confieso de mi parte, en algún momento me toca coger mi celular, de quitar todo lo que esté haciendo para poder hablar tranquilamente con mi mamá, porque era de las que hablaba mucho y cantaleteaba mucho. Entonces creo que lastimosamente algunos términos que los neuropsicólogos entenderán, pues hace que como que nuestro cerebro se acople a eso. ¿Listo? Entonces, gracias John. Entonces, ¿por qué debe ser corta y contundente? Es decir, debe ser con cierta fuerza no quiere decir gritar, sino que debe ser clara, y debe ser corta, no es decir, vea, usted no hace esto, mire cómo es que le toca de duro a su papá para ganarse la plata y usted por acá tirando las cosas a la calle. No, simplemente debes cuidar las cosas, no me botas eso, me guardas las cosas allí y no juegas más. Sencillo, palabras cortas, sencillas, tomas muy claras. Siguiente, debe ser coherente. Debe estar basada en el ejemplo. Hace un rato
sí está esa situación. Si yo como papá en algún momento me equivoco y ofendo a alguien, yo soy capaz de pedir disculpas y el niño es capaz de ver ese tipo de situaciones. Eso es algo que también tenemos que entender. Entonces tenemos que ir viendo esa coherencia entre lo que nosotros le pedimos a nuestros niños y niñas y lo que nosotros hacemos. Y lo otro es usar un tono neutral. Acá tiene que desaparecer el consentimiento excesivo y la agresividad. ¿Qué quiere decir consentimiento excesivo? Siempre es como que mi niñito, mi niño, maño, niño, moño. A veces ese tipo de cosas, cuando se necesita hablar seriamente con ellos, se pierde, se cree que es más como de juego, los niños lo entienden. Y tampoco se trata de que cuando usted se enoje, lo reprenda y le grite y lo ofenda, porque es que tampoco se trata de eso. Un tono neutral es tratar como de que sus emociones estén calmadas, siempre entendiendo que al final el niño es una persona que merece muchísimo respeto y que con esas acciones que usted hace y cómo usted le hable, también es como él se va a referir a futuro con las demás personas. ¿Listo? Bueno, el segundo poder es el poder de las normas o de los límites. Y este sí es una situación compleja. Cuando ustedes eran hijos, hijas, jóvenes, y ustedes tenían un novio, ¿qué posibilidades había de que sus papás conocieran al novio o a la novia? Alguno. O les tocaba escondidas, o les tocaba como que me toca hacer todo escondidas porque eran tan estrictos que definitivamente ni me arriesgaba a que me pillaran haciendo algo mal. ¿Les tocó así? O en todas las casas era el diálogo, era muy tranquilo, nunca hubo ningún problema. No se podía de pronto tener la misma libertad que ahora. Ajá. Digamos, ahí hay un tema de las libertades. Pero entonces aquí es donde también aparece un tema y es que las normas no son malas. A veces con nuestras acciones, acuérdense, con nuestro poder de palabra y que nos cuestionan también como padres, madres o cuidadores, es que a veces nosotros sin querer vamos eliminando el poder de las normas. Y las normas o los límites son necesarios, son muy importantes para un niño. ¿Por qué son importantes estos límites? Pues porque nos permiten generar hasta dónde ciertas conductas pueden llegar. Y para que esto se dé bien, primero deben ser cumplibles por los papás. Es decir, yo no le voy a decir, le voy a colocar una norma y es, no me vuelve a tocar el celular en un mes. ¿Qué posibilidad hay de que realmente yo no le deje tocar el celular en un mes? O decirle, no, entonces no me vuelve a salir a la calle. Entonces, ¿cuánto tiempo es eso? A veces como que en nuestro afán queremos colocar como unas normas así súper grandes y fuertes, y al final no se trata de tener unas normas súper gigantescas con unos castigos gigantes, sino que sea más bien que sean cosas frecuentes, que sean continuas, que se puedan cumplir. Y a veces esto, ¿por qué también lo digo? Porque es que a veces a los papás nos ataca una vaina que se llama el pesar. Y entonces vemos al niño y decimos, pobrecito, no, pero es que mira, él es bien, él se ha portado bien, entonces no, ya no lo voy a castigar todo el día sin ver televisión, sino que 20 minuticos nomás, yo creo que él ya reflexionó, él ya tal cosa. Entonces, ¿qué pasa? Ahí inmediatamente empezamos a ceder, empezamos a dejar ir y los niños van aprendiendo a manipular eso. Los niños aprenden a manipular desde muy pequeñitos y no podemos dejar que la relación con los niños se base en la manipulación, sino en la confianza. Cuando lo hacemos en la confianza es que el niño no va a recibir una pared de parte del papá, como de que de esto no puede cruzar y de cierta parte no puede cruzar, sino que debe recibir primero entendimiento de las cosas, de lo que le pase, pero siempre con una firmeza, como que no, mira, hiciste mal en esto, muy bien que me hayas contado, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a tratar de establecer unos límites. ¿Listo? ¿Qué otra cosa es importante? Debe existir una consecuencia. Estas consecuencias no son cosas que a mí se me dio la gana y yo normalmente le llaman castigo, sino que existen diferentes formas de castigar. Unos castigos son quitándole algo que le gusta o dándole algo que no le gusta. En el pasado los papás, ¿qué hacían? Les pegaban.
Entonces les daban algo que no les gustaba, que era que les pegaran. En el presente, ¿qué es lo que se recomienda? Más bien quitar elementos que le gustan, pero no permanentemente. Porque un niño, por ejemplo, si le gusta mucho la bicicleta, tú le quitas 2 días la bicicleta, listo, el niño va a sentir la falta, pero ya después del tercer día va a pasar otra cosa. Entonces, quitarle una semana a la bicicleta no es un castigo real. Pues quitárselo un día, si fue una falta así, todo debe ser siempre inmediato, no es que dentro de 8 días lo castigo y luego se me olvidó por ahí, sino que deben ser cosas inmediatas. Simplemente decir, no, mira, como hoy hiciste tal cosa, entonces vamos a reducir la cantidad de tiempo que haces esto, en este momento como te portaste mal y fuiste muy grosero, entonces ven, teníamos planeado salir, entonces en este momento no, porque debe haber una consecuencia. El niño debe entender y debe apropiar, digamos, como que darse ese espacio de reflexionar de que cada cosa mala que haga va a haber una consecuencia. La importancia de los límites, ¿cuál es? Que pasen de ser límites que nosotros como papás vamos colocando y luego son límites que ellos mismos van construyendo. Se los puedo decir de la forma más sencilla del mundo. Yo tuve un compañero que no sé cómo hacía, era el primero que tenía en la época de del primer PlayStation, y le estoy hablando de hace ya más de 20 años, y él era capaz de tener el PlayStation con el televisor todo en su habitación, y pues que hace 22 años que alguien tuviera eso, pues era complejo, y él no tocaba, él no jugaba, porque él decía, es que a mí me da permiso, es el fin de semana, 4 horas. Él podía haber terminado todo lo que tenía que hacer, pero ya estaba tan en sí la norma que eso le ayuda a construir disciplina. Entonces siempre era el primero que terminaba actividades, se dedicaba estrictamente como que lo del trabajo, y una vez terminaba todo lo de trabajar, ya se dedicaba a otras cosas, y al final ya no creaba esas dependencias de elementos, de objetos, lo que hoy un niño pues ya no sería más tanto como las consolas, sino más bien un celular u otras cosas. Entonces, digamos, el manejo del tiempo es importantísimo, ¿listo? Y el que abuse del tiempo, mienta y todo este tipo de cosas, debe existir una consecuencia que debe ser como muy adecuada de acuerdo a la falta que haya cometido. Debe ser de carácter pedagógico y no es vengativo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo le pido a un niño de 2 años, 3 años que se disculpe con el amiguito porque lo lastimó, eso es pedagógico, es enseñarle a partir de algo muy básico, decirle, mira, es que él también se siente lastimado, si a ti te gritan o si te pegan, tú lloras. Entonces, mira, tú hiciste eso con tu compañerito, entonces también debes pedirle perdón y procura ayudarle la próxima. Bueno, ahí ya está como en la creatividad y en el diálogo que tenga cada uno de los papás y mamás con los niños y niñas. Nunca debe ser vengativo. Yo sé que muchas veces los papás y las mamás nos sulfuramos, nos llenan la taza, nos da por gritar, nos da por hacer un montón de cosas, y cuando eso pasa, realmente el límite se pierde, porque el límite se vuelve algo malo en su ejecución y que puede llegar a crear situaciones complejas. Y cuando esto se desborda es que llegan situaciones como el maltrato. Entonces también tenemos que cuidar mucho de este tema. Y debe entenderse el valor de la frustración. Disculpen ahí por el espacio de la frustración. ¿Qué es la frustración? La frustración es tal vez el mayor miedo que tienen los papás hoy en día. Y para los papás es pavoroso que un niño sienta frustración, pero se les olvida que la frustración es necesaria. La frustración permite que un niño aprenda a entender que no todo en el mundo lo va a tener. John Freddy daba un ejemplo muy claro de ello, y era que a veces uno como papá no le quiere dar todo. Uno a duras penas tuvo un par de zapatos, y casi siempre en los de diario de educación física, y si acaso por ahí unos adicionales que tenían que durar 1 año, y cuando esos se dañaban uno ya tenía derecho a otros tenis, y ahora los niños tienen 3, 4, 5 pares de tenis, tienen un montón de jeans, tienen un montón de camisetas, tienen un montón de cosas. Entonces como que los sobresaturamos con juguetes, con ropa, con cosas que se acostumbran a que todo lo pueden tener, y que básicamente los papás dejan de hacer cosas por ellos para darle a los hijos. Entonces se va perdiendo el rol de papá, y se empieza a implantar más como de que los papás son proveedores que le cumplen absolutamente todo lo que ellos quieren, sientan o deseen. Entonces a veces es importante permitir ese espacio de frustración.
así usted tenga el dinero a veces para decir, no, es que yo tengo como comprarle un helado, pero de vez en cuando es bueno decirle, mira, pues hoy podemos hacer tal cosa, o de pronto hiciste esto y hoy solamente vamos hasta tal punto y vamos a comer esto, pero entonces ahora solamente puedes tener una sola cosa. Esa frustración va a deprimir al niño, lo va a hundir, se va a morir por ello. No, es un sentimiento que él tiene que aprender a entender. Y cuando ellos desde muy chiquitos aprenden a lidiar con la frustración, pues de más grandes, pues no van a tener problemas. Se los cuento de una forma muy sencilla. En algún momento trabajé con el sistema de responsabilidad penal adolescente y uno se daba cuenta que muchos chicos tenían estas situaciones. A veces los papás, por querer hacer más, eran extremadamente lo que dijeran los hijos, y la mamá era súper dedicada, o la abuela, o el papá, y todos se dedicaban como que lo que el niño diga, que entonces ellos cuando crecían, y que también a veces estaban en unas circunstancias externas que como que se combinaban con este elemento familiar, que lastimosamente llegaban y como que los chicos empezaban ya a crear ciertas conductas porque decían, no, es que yo me merezco tener esto, yo quiero tener esto y lo tengo, y así tenga que hacer algunas actividades que no son lícitas para tenerlo, pues lo hacían, porque siempre estaban en el afán del tener, de que todo era para ellos y no importaban las demás personas. Entonces, entre menos frustración un chico sepa manejar, más complejo es cuando es adulto. Casos, por ejemplo, de muchachos, un muchacho que a todos se le dice sí, cuando tenga una novia a los 15 años y la novia le termine, pueden pasar dos cosas, si no la maneja bien. Una cosa es que la maneje bien, listo, aprenda a manejar la situación, pero si él nunca aprendió a manejar la frustración, puede convertirse o en una persona violenta, porque no sabe manejar sus emociones cuando frente a un rompimiento, o puede volverse una persona con cierta tendencia suicida, porque no pudo manejar sentimientos. Entonces al encontrarse un no, y un no contundente, no lo sabe manejar. Entonces por eso es importante entender el valor de la frustración. La frustración es determinante, siempre. Por eso es también el tema de los límites, tiene que estar muy acompañado el tema de la frustración, pero también la frustración no verla como algo malo, sino que verlo como algo positivo, y que es un sentimiento que constantemente se va a encontrar en la vida. Yo sé que ustedes como papás muchas veces se han sentido frustrados, tal vez por los hijos, por el trabajo, por muchas situaciones, y es importante que sus hijos aprendan a manejar estas emociones, porque si se enfrentan a una vida con el mismo nivel de frustración que a veces a ustedes les puede tocar, pues va a ser mucho más complicado para ellos. Y por último está el poder del amor. ¿Cómo entender el poder del amor? Es tal vez como lo que ayuda a entender cómo podemos manejar estos elementos de la crianza. El poder del amor parte de un elemento muy, muy sencillo. El pasado noviembre estuvimos en celebración de la Declaración de los Derechos de la Niñez, pero a veces uno entiende, bueno, ¿qué quiere decir esto de los derechos de los niños? Pues los derechos de los niños, pues muchos hablan, no, es que derecho a la salud, derecho al buen nombre, derecho derecho a la recreación, y a veces se nos olvida que estos derechos no son como una tabla de peticiones que hay que darles de una, sino que es más bien un proceso de construcción donde yo como adulto también participo, y que, digamos, cuando se habla del derecho a la recreación, es que yo también debo jugar con mi hijo, yo también debo educar a mi hijo como parte de la educación. No es solamente el colegio, la escuela, el hogar infantil, sino que yo desde mi casa también estoy brindando partes en este tema de la educación, no solamente llevando todo el día crecimiento, desarrollo, llevando el tema de vacunas, cumpliéndole con todo lo que tiene que ver con toda la documentación, sino que también con ese tema de que yo le enseño desde casa temas como respeto, que yo también coloco en práctica todas estas situaciones que de pronto compartimos en estos espacios. Entonces, eso es importantísimo. Pero también entender y promover los deberes de los niños. Si el derecho de un niño, por ejemplo, es estudiar, ¿cuál sería el deber? ¿Cuál sería el deber? Cualquiera de los que están aquí conectados. ¿Cuál sería el deber del niño frente al derecho que dice derecho que le vaya bien en su estudio,
Claro, eso quiere decir que el niño tiene que comprometerse, niño, niña, adolescente, debe comprometerse con ir, con asistir, con cumplir las acciones, porque es que hay un elemento pedagógico detrás. Puede ser que el profesor me caiga mal, puede ser que pasen muchas cosas, pero al final es el proceso y yo debo permitir que mis hijos aprendan. Yo puedo decir, es que mi hijo no sé si vaya a utilizar la matemática porque es que él es un pintor, pero es que yo le debo brindar la posibilidad de que él estudie de todo, que explore, que conozca. A veces uno dice, bueno, los colegios, ¿por qué hay tantas materias? Porque es necesario que los niños miren de todo para que se enamoren de ciertas cosas, de pronto como que digan, no, por aquí definitivamente no, pero al menos se reten a ellos mismos a decir, listo, esto no me gusta, pero lo cumplí, lo hice, lo logré, no me morí por estudiar matemáticas, pero no las voy a seguir viendo en la vida, no me gustan, pero pues cumplirlo con lo que debía cumplir. Y lo importante es que al menos me di la oportunidad de aprender, y esa es la parte de los deberes. Todos los deberes se vuelven determinantes, que nosotros también le expliquemos a los hijos. No se pelea por una nota, no se trata de las notas, se trata del aprendizaje, se trata de darse la oportunidad de conocer, de aprender, y esto es fundamental. Preguntarse constantemente ustedes como padres, madres o cuidadores, ¿cuál es la meta que tienen con sus hijos? ¿Ustedes se han soñado sus hijos que ahora están en el hogar infantil? ¿Se lo han soñado cuando tengan 18 años? Es más, díganme, ¿cómo ustedes se sueñan sus hijos cuando tengan 18 años? Que sea una persona de bien, Ajá, que sea un niño, un joven, ajá. con valores, con expectativas y principios fundamentales muy cristianos. De pronto darle un resumen a todo lo que se realizó durante su niñez. Ahí es donde se va a ver reflejado de pronto lo que nosotros hicimos como educadores, porque no solamente educan en el colegio, sino que nosotros también cumplimos un papel muy importante en ello, lo sabemos. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a ver los frutos de todo lo que hemos hecho en ese proceso de la niñez. Claro que sí. No sé cuál es tu nombre, pero sí que me parece un... Jaime. ¿Cómo? Jaime. Jaime Luis. Listo. Sino que como aparecía Luisa Fernanda, entonces yo dije, bueno, Jaime, muy importante lo que tú dices. Es importantísimo entender que uno no solamente debe pensárselo a futuro, sino que también uno debe empezarse a cuestionar como que, bueno, en el presente, ¿qué acciones mías realmente están apuntando a ello? ¿Qué acciones mías de pronto están evitando que el niño llegue a ello? Y si yo quiero que mi hijo sea una persona respetuosa, una persona buena, una persona, no sé, estudiosa, una persona con principios, cada uno de nosotros está aportando a ello, pero luego yo digo, bueno, si esa es mi meta 10, mi hijo en este momento está en dónde? Está en un 8, está en un 9, está en un 2 de esa escala. Entonces ahí es cuando uno comienza, venga, es importante a veces ver eso. Yo sé que ahora uno ve a los hijos pequeñitos, uno los ve hermosos, tiernos, pero a veces yo le digo, vos te lo imaginas cuando tu hija tenga novio, o cuando tu hijo tenga novia, o cuando salga de fiesta. Entonces inmediatamente los papás dicen, uy, no, esa parte no me la quiero quitar, no me la quiero ni pensar. Algunos dicen, bueno, sí, yo me la he pensado varias veces, aunque no es fácil. Entonces, a veces hay que empezar a pensar a los hijos en futuro, y como que tratar de ir pensando bien qué valores le doy a dar ahora para que, a pesar de que mi hijo esté en unos contextos que pueden ser tranquilos, como pueden ser complejos, uno sepa y pueda confiar tranquilamente en que esa persona va a estar bien. Yo pienso que a veces el pensar en ello en el futuro también es contraproducente en algunos casos. Pues hablo por mí. Pues yo tengo una hija de 20 años y una niña de 3. Y con mi hija de 20 años me basé mucho en eso, en la norma, en que ella sea una mujer pues honesta, recta, responsable, que siempre lucha por sus metas.
pero Ajá. a la vuelta de la esquina me pongo a mirar y es una niña que no está feliz. Ok. Entonces digo yo que a veces por querer de pronto encajar en todo lo que la sociedad necesita o requiere de nosotros, olvidamos que ellos también tienen unos deseos personales, que ellos también como unos sueños o unas ideas en su mente que no son las de nosotros. Totalmente de acuerdo. Entonces hay que tener cuidado también con eso, porque yo quiero verla a ella como una buena doctora o no sé qué, y resulta Ajá. que no, ella quiere ser bailarina. Entonces hay que Ajá. tener también presente eso. Y aquí es donde viene pues este último punto también de cómo se manifiesta el amor, y es hablar como iguales, con respeto. Y cuando hablo de hablar como iguales es tomar en cuenta las vistas o los puntos de vista, las opiniones y los deseos de los niños y las niñas. Y mantener ese rol paterno. Un amor es como yo a través de mi hogar, como apoyado también con instituciones, como a través del hogar infantil, cómo nos apoyamos entre todos para que los niños accedan a sus derechos, pero también cómo deben haber unos deberes como familia, como Estado, como personas, como padres, para que esos derechos se cumplan. Y ahí también esos deberes no solamente en esto no solamente debemos estar como papás, como entidad, en mi caso pues como parte de una administración, sino que también los mismos niños, los mismos estudiantes tienen que empezar a participar de ello. ¿Listo? Ese es como todo el ejercicio. Quería ser como muy contundente. A veces yo sé que hay exposiciones o temas que quedan así súper abiertos. A mí me gusta comenzar muy corticos y terminar con estos tres poderes que son determinantes para los padres. Los estilos que ustedes leen son de ustedes, son en parte heredados de su familia. Las buenas prácticas replíquenlas. De pronto no todos tuvieron ciertas experiencias buenas cuando fueron hijos, pero algo bueno les debió haber quedado de muchas experiencias. Entonces podemos empezar a replicar las buenas cosas, y si de pronto hay muchas cosas que no fueron buenas con nosotros cuando éramos hijos, ya sabemos qué rutinas o qué situaciones debemos romper para crear nuevas experiencias para nuestros hijos, y sobre todo pues que ellos se permitan ser ellos mismos, que ellos puedan explorarse como personas, que ellos puedan llegar a decidir y poder llegar realmente a ser felices y logren cumplir sus sueños a través de mucha perseverancia, mucho trabajo. Créanme que eso va a ser determinante. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Pues este es como el espacio.